RPP, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Joana Castro. Hoy continuamos centrados, por supuesto, y la mirada puesta en el caso Alejandro Toledo. Más adelante vamos a hablar justamente con el señor Weissman, quien fue vicepresidente, segundo vicepresidente durante justamente el periodo de Alejandro Toledo cuando estuvo como presidente. ¿Se entregará a la justicia de Estados Unidos? Ya está en duda. ¿Y esto debido a qué? Debido a que ahora hay una insistencia, un nuevo recurso que se pone, pero esta vez ante la Corte de Colombia, una moción de urgencia que ha presentado y que podría detener su extradición. Nada está dicho aún, de lo contrario mañana, 9 de la mañana, hora de Estados Unidos, 11 de la mañana, hora de Perú, tendría ya que entregarse a las autoridades de Estados Unidos. Y es que el ex presidente Alejandro Toledo recurre a otra acción judicial, como les hemos contado, para intentar evitar su extradición. Esta madrugada, porque esto ha ocurrido hace tan solo unas horas, esta madrugada ha presentado ya, a través de su defensa legal, por supuesto, una moción de emergencia ante la Corte de Colombia para impedir su detención, que debe cumplirse mañana viernes 21 de abril. Y antes de esta presentación de la nueva moción de emergencia, el juez de California, Thomas Hickson, había ordenado ya que el exmandatario se entregue mañana a las 11 de la mañana, repetimos, horario peruano, horario de aquí de Perú, ante la policía estadounidense para ser detenido y recluido. Hay, por supuesto, reacciones respecto a este tema. No es lo único que vamos a tener hoy, porque también se está viendo, por supuesto, el caso de Betsy Chávez Chino, la ex jefa del gabinete de ministros, quien la Fiscalía, recordemos, está solicitando 18 meses de prisión preventiva, de cárcel preventiva, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero entablamos ya diálogo con David Weissman, ex presidente del gobierno de Alejandro Toledo. Vicepresidente, muy buenas tardes, bienvenido a la Rotativa del Aire. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. A usted, gracias por su tiempo y preguntarle, ante la cercanía ya, digamos, ¿no?, de que Alejandro Toledo esté en territorio peruano, pese a este último recurso, esta moción de emergencia, ¿cree que hay, digamos, una intención de colaboración realmente con la justicia peruana de parte de Alejandro Toledo? Bueno, esto hay que dividirlo en dos partes. Mientras que el señor Alejandro Toledo permanezca en Estados Unidos, no hay ninguna voluntad de colaboración. Pero una vez extraditado, yo tengo la plena seguridad, porque es una cuestión lógica y humana, que él se va a someter a la confesión sincera, porque es lo único que le puede aminorar la pena de cárcel. El no hacerlo es quedarse en la cárcel 15, 20 años. Y en todo caso, poniéndonos en ese escenario, señor Weissman, ¿quién debería o quiénes deberían preocuparse precisamente de una confesión sincera de parte de Alejandro Toledo? Bueno, como usted comprenderá, yo no soy juez ni fiscal, y yo no podría dar nombres o adelantar nombres mientras que no haya una sentencia. Pero lo que sí le puedo decir es que hay varios exministros. ¿Cómo quiénes? No le puedo dar nombres. Pero usted ha adelantado, por ejemplo, ya en otros diálogos, lo ha dicho también aquí en RPP, el nombre de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora dice que hay más nombres. Sí, sin duda, Pedro Pablo Kuczynski. He adelantado eso, pero lo he adelantado, es más, mucho mejor, contando cómo ha sido el tema de la interoceánica, el apuro, la desesperación porque yo lo firme. No sé si usted lo ha escuchado completamente. Sí, por supuesto. Por eso la consulta era, ¿qué otros nombres? Bueno, yo no puedo decir ningún otro nombre, aunque los pueda sospechar muchísimo de ellos, porque como le repito, yo no soy juez. Y por lo tanto yo no puedo mencionar nombres si yo no tengo la prueba en mis manos. Las evidencias y las sospechas
sí las tengo. No nos olvidemos que yo he sido apartado del entorno del señor Alejandro Toledo en los 4 últimos años. Solamente estuvo cercano en el primer año y luego fui completamente marginado. Yo y otras personas también que eran del partido. Entonces, no puedo adelantar ningún nombre en este momento. ¿Y usted colaboraría, por ejemplo, si es que lo llaman a testificar con algún tipo de información, poniéndonos todo esto en el escenario de la confesión sincera del expresidente Alejandro Toledo? Bueno, yo he sido en anterior oportunidad llamado, citado, sí. Pero yo no tengo en realidad cómo ayudar, porque yo no. El tema no es únicamente yo puedo sospechar, el tema es qué prueba me puede usted adjuntar. Y yo no tengo ninguna prueba absoluta. Puedo ir, me llama un fiscal, lo que quien sea, puedo ir y le voy a decir lo mismo. No tengo ninguna prueba. ¿Qué le puedo decir? No. Cuando usted menciona el nombre Alejandro Toledo, no solo se siente en su voz, sino que ha sido muy claro un hecho de decepción, ¿no? Porque usted dice, nosotros nos dimos la mano y dijimos, vamos a luchar contra la corrupción. Correcto. Y cuando era vicepresidente usted, ¿en qué momento, digamos, empieza a sospechar o a dudar que no había este real compromiso de lucha contra la corrupción? Ya, eso fue a partir del segundo año de gobierno. ¿Por a qué? partir, sí, ya comenzó. Primero, sufrí un apartamiento total. En segundo lugar, ya no me convocaba a ninguna reunión que era necesario que yo asista. ¿Por qué? Porque yo era vicepresidente y congresista también. Y en el Congreso se veían cosas muy, muy importantes. No me tomaba en cuenta para nada. Es decir, indirectamente le decía, señor Weissman, ocúpese mejor de sus labores de congresista. Sí, sí, así mismo es, así mismo fue. Solamente hablaba conmigo un día antes de irse de viaje, cada vez que salía de viaje. ¿Por qué? Porque ya había perdido a su primer vicepresidente y no había vicepresidente. El único que quedaba como vicepresidente era yo. Y obligatoriamente me llamaba para dejarme el cargo. Y lo que es más, otra cosa que ahora me acabo de... ¿Cómo es? Cuando uno va hablando va a recordar. Mire, yo me quedaba a cargo de la presidencia en una barbaridad de veces, casi un año exactamente, sí. He ejercido la presidencia en ausencia del señor Alejandro Toledo. Pero quiero contarle, cada vez que él se iba, la última reunión, la primera es cuando él me convocaba un día antes, la segunda es cuando yo lo acompañaba a él, porque así era el protocolo y la ley, hasta el aeropuerto, y ahí me daba algunos encargos en el aeropuerto, en una sala especial. Y cuando yo le preguntaba, por ejemplo, oye, ¿en qué estado está la huelga de las enfermeras? La huelga de los maestros. En otra oportunidad, ¿y cómo está la huelga, por ejemplo, de los transportistas? Problemas latentes de ese momento. Sí, y él me daba unas palmadas en la espalda, por el pulmón, y me decía, bueno, tú quieres ser presidente, resuelve tú con una lisura, me decía, resuelve tú pues, chao, mi hermano, me decía. Y esta, digamos, esta línea de ir ya un poco, no sé, a ver, dígame usted, de desconfianza o de tensiones, surge a partir del segundo año, pero surge por algún motivo en particular, porque incluso usted ha dicho, yo en Palacio de Gobierno no tenía ni siquiera un despacho, no tenía un espacio. Así. Lo tenía lejos al presidente, en resumen. Correcto, sí. Surge porque, como usted también debe recordar, que él viajaba mucho a Punta Sal. Y para viajar a Punta Sal... Viajes cuestionables, además,
¿Cómo? Viajes cuestionables en el avión. Por eso mismo, a eso iba a contarle. Entonces, yo no estaba de acuerdo con esos viajes, porque yo sentía de que si yo estoy en un gobierno y él hace cosas malas, a mí también me va a afectar. La imagen mía, mi honor me va a ser afectado. Entonces yo le decía a Alejandro, no hagas eso. Finalmente, si quieres irte por alguna razón personal, tómate un avión, pues, y ándate en un avión privado. Y eso le molestaba enormemente a él y mucho más a la señora Elian Carp, mucho más. Y justamente en esta figura de la esposa de Elian Carp, le pido que nos detengamos unos minutos porque tenemos que ir a escuchar a los anunciantes con la pausa, cumplir con ellos y volvemos para conversar con usted, David Weissman, ex vicepresidente de la República del gobierno de Alejandro Toledo. Muchos temas que tratar, por supuesto, a lo que podría ser ya las horas o posible extradición del exmandatario. 12:18, volvemos. 12 del mediodía, 22 minutos. Seguimos en la rotativa del aire. Esto es RPP, la voz de todo el Perú. Conversamos con David Weissman, ex vicepresidente del gobierno de Alejandro Toledo. Quedaba planteada un poco la pregunta, señor Weissman, acerca de si ya nos ha detallado la incomodidad y las recomendaciones que usted le hacía en su momento a Alejandro Toledo, que además lo dejaba encargado de la presidencia cuando él viajaba y que prácticamente no le daba mayores indicaciones o le hacía solo un comentario de que usted quería ser presidente. La pregunta también sería ¿por qué no renunció en su momento? Bueno, porque aprendí desde muy niño que renunciar es una cobardía. Solamente el que es cobarde renuncia. Uno entró con un ideal, con una línea, con un programa. Yo soy parte del programa de gobierno de Alejandro Toledo, porque yo he sido presidente del Comité de la Pequeña Industria en la Sociedad Nacional de Industrias. Y entré, una de las razones por que entré, es que además que él es el que me busca a mí, es porque yo entré a defender el sector productivo nacional, el valor agregado, la aplicación del valor agregado a través de la transformación, no de la exportación de la materia prima, del mineral bruto. Perfecto. Y eso lo sabía todo Alejandro Toledo. Había quedado pendiente también el nombre Elian Carp y la figura, por supuesto, de ella como esposa, pero no solo como esposa, sino muchas veces como lanzamiento público de mensajes que terminaban siendo mensajes que dividían prácticamente a la población o que por lo menos generaban esa intención. ¿Usted mantenía algún tipo de relación con ella? Y si en todo caso, ¿cuál cree que va a ser su rol también en medio de todo este proceso? Bueno, yo con ella no tuve absolutamente una relación, porque por su carácter ella realmente se peleó muy fuertemente conmigo, nos enemistamos muy fuertemente y estuvimos muy alejados ambas dos personas, muy alejados. No, en ningún momento después del primer año tuve una relación con ella dentro de los 4 años, 0 relación, alejados totalmente. A pesar que en algunas oportunidades, por un tema de protocolo, tenía que estar yo junto a ella y junto al presidente, porque era el único vicepresidente que tenía. Claro, no estaba el señor Díaz Canseco. Y lo último, en realidad, ya para ir culminando, señor Weissman, sí. Cuando usted recuerda la figura de Alejandro Toledo, ¿cómo fueron justamente estos últimos recuerdos? Y se lo pregunto en relación a lo último que se ha conocido, que es su estado de salud. Esta información la ha brindado además el abogado de Alejandro Toledo, el doctor Su, diciendo que él tiene una serie de enfermedades, una historia clínica y que padece de cáncer. Correcto. Mire, me he sorprendido el que ahora aparezca esa información que dice que aparece de cáncer. Son dos cosas diferentes. Por supuesto, me da mucha pena que cualquier ser humano padezca de una enfermedad tan terrible, por un lado. Y por el otro lado, bueno,
el que hace la paga. Y él ha cometido gravísimas actos de corrupción, y por lo tanto él tiene que venir a dar cuenta. Y aunque él esté con esa enfermedad tan terrible, lo siento mucho, pero en el Perú existe el Instituto del Cáncer. Acá lo pueden tratar de la mejor manera y hay excelentes médicos. Y eso lo pruebo yo, porque aquí en el Instituto del Corazón yo fui operado del corazón exitosamente, de una operación al corazón que en esos años decían que duraba 10 años el cambio de las arterias, que eso es lo que hicieron conmigo. ¿Y sabe cuántos años están durando hasta el día de hoy? 21 años. 21 años. Y yo me sigo chequeando, me sigo cuidando. Así es que aquí le podemos dar la bienvenida en el caso de la salud, y acá va a ser muy bien atendido por el Instituto del Cáncer. Pero eso, al margen de eso, sin perjuicio de él tiene que venir a dar cuenta. ¿Y cree realmente que va a venir? Le pido una respuesta muy corta. ¿Cree realmente que va a venir a nuestro país? ¿Que lo van a lograr extraditar? Yo creo en la justicia norteamericana y estoy seguro que sí va a venir a este país. Perfecto. Muchas gracias. David Weissman, ex vicepresidente de la República del gobierno de Alejandro Toledo, ha estado con nosotros, y simplemente para redondear un poco la idea y ponerlo en contexto ya para cerrar esto, es que sí, efectivamente, Alejandro Toledo, y hay que recordarlo muy bien, es investigado aquí en nuestro país por un millonario soborno de más de 30 millones de dólares que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht por la concesión de la vía interoceánica. Así que este nuevo recurso, vamos a ver qué sucede con esta moción de urgencia que ha presentado ante la Corte de Colombia. Son ya las 12 del mediodía con 28 minutos. Nuevamente actualizamos la información. Es momento de conocer los titulares y volvemos. Hay más, por supuesto, en la rotativa del aire.